acá en Soluciones, analizando el tema de la ayuda humanitaria, a propósito que hoy se conmemora el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Tenemos a Leonora Spurua, quien es abogada especialista en opinión pública y comunicación política, que nos está acompañando el día de hoy acá en Soluciones. Les reiteramos que su participación para nosotros es importante y pueden hacerlo a través de la cuenta en Twitter Soluciones GB. Les estamos consultando si la ayuda humanitaria es posible o es una posible solución a los problemas de salud y alimentación que presenta el país. Responda sí o no utilizando el hashtag ayuda humanitaria GB. Habíamos dejado una pregunta al aire, Leonor, o habíamos... yo había cortado tu respuesta, mejor dicho, en cómo se hace esta solicitud. Analizábamos el tema de Ecuador, o sea, esta ayuda humanitaria en Ecuador partió a través de un llamado del presidente Rafael Correa, pero tú nos decías que en ese momento, además de ese llamado del público, también hay un trabajo de cancillerías, ministerios, organizaciones internacionales, pero ¿cómo es ese trabajo que hacen entonces estos ministerios mientras se está dando ese llamado público de un presidente de una nación? Bueno, en esos casos de emergencia grave, donde hubo un evento particular que los causa, lo primero que se moviliza evidentemente es el Estado para tratar de empezar a solventar la emergencia, y en ese momento en que ellos movilizan su personal, ellos comienzan a hacer solicitudes viendo cuáles son vamos a decir, las respuestas que ellos no pueden dar o los problemas donde ellos más están afectados. Puede ser en escasez de personal de rescate, puede ser en escasez de personal humanitario y médico. Entonces ellos empiezan a hacer sus solicitudes a los respectivos organismos internacionales especializados en las áreas. Por ejemplo, si falta personal humanitario, hay una movilización automática de la oficina local o nacional de la Cruz Roja, pero tú puedes solicitar a la Cruz Roja que solicite una mayor participación de personal humanitario. Entonces ellos pueden hablar con Cruz Roja Regional o Cruz Roja Latinoamérica y se envía una serie de personal de Latinoamérica a colaborar con la emergencia, y así sucesivamente. Mientras más grave y catastrófico sea el evento, más internacional va a ser la participación de los organismos internacionales. Va a haber personal médico y especializado o personal de rescate de cualquier cantidad de países del mundo. Hoy también, digamos, se resalta la labor de los voluntarios. ¿Cómo es ese trabajo de los voluntarios que participan en una ayuda humanitaria? Bueno, hay distintos tipos de voluntariado. Ellos manejan el voluntariado local, que es decir, en una situación de emergencia, supongamos una situación como la tragedia de Vargas, varios venezolanos pueden haber asistido a la sede de la Cruz Roja. Cruz Roja le hacía una capacitación rápida y los llevaba a atender ciertas partes de la situación que no eran de tanta urgencia o que no necesitaban una capacitación tan avanzada. Por ejemplo, distribuir alimentos o ayudar a las personas en situación, llevarlas, movilizarlas, etc. Después hay el voluntariado internacional, que es muchísimo más complejo. Para ser un voluntario internacional tienen una serie de requisitos. Por ejemplo, debes ser mayor de 25 años, debes hacer un voluntariado por lo menos 6 meses a un año. Ellos te envían a un proyecto que ellos ya tienen establecido, generalmente en países que hayan tenido una situación a largo plazo, una situación de crisis humanitaria muy grave por conflicto de guerra, guerra civil, etcétera, que es cuando ellos generalmente movilizan a los voluntarios internacionales. Ellos también pueden hacer llamados a voluntariado internacional específicos y rápidos en respuesta. Que eso pasó con el caso del Ecuador, que hubo un llamado y muchísimas personas de Europa, Estados Unidos, fueron a los organismos internacionales y dijeron: yo quiero ir a trabajar en el Ecuador, y los enviaron, pero tienes que cumplir con los requisitos básicos, la edad y unas ciertas capacitaciones y conocimientos. Ellos prefieren personal, enfermeros, médicos, bomberos, policías, que personal civil, aunque en muchos casos también aceptan civiles ordinarios que no tienen ninguna especialización en ningún área de rescate. ¿Cuáles son esos casos emblemáticos donde se ha activado de manera inmediata una ayuda humanitaria? Hablamos recientemente del caso de Ecuador, pero en la historia, ¿qué casos nos puedes ejemplificar? Bueno, casos gravísimos, el genocidio rondés fue uno, que tuvo una ayuda humanitaria inicial muy fuerte, que tuvo que ser retirada en vista de lo grave que era la situación de violencia en el país y que exponían en riesgo el personal humanitario, porque ese es uno de los puntos muy importantes. Ellos no van a movilizar un personal humanitario a una situación en donde ellos pongan en riesgo la vida del personal humanitario a un nivel muy grave. Es decir, el país receptor o las organizaciones de seguridad, una movilización, por ejemplo, de algunos militares extranjeros al territorio, son los que tienen que asegurar que el personal humanitario va a estar protegido y establecer zonas de seguridad. Si esas zonas de seguridad no están establecidas, ellos no te van a mandar el personal humanitario a asistir. Hasta tanto, es decir, que no es inmediato, o sea, parte de un estudio complejo, ¿no? Claro, o sea, ellos tratan de hacerlo y tienen todos unos prototipos y planes preparados previos,
porque ellos tratan de tener ya planes coordinados con los gobiernos en caso de situaciones de emergencia. La mayoría de los estados tienen unos planes de emergencia. Entonces, ellos activan automáticamente esos planes. Cuando se vuelve muy complejo es cuando ellos no tienen la colaboración con el gobierno, porque entonces tienen que ir a hacer un estudio, tiene que haber una intervención, puede haber una intervención extranjera militar y todo. En esos casos es extremadamente complejo, pero el nivel de gravedad tiene que ser increíble para que haya esa movilización que viole la soberanía de un Estado completamente independiente. ¿Cómo se determina si un país amerita una ayuda humanitaria más allá de un conflicto bélico, más allá de una catástrofe natural como Ecuador o como los países que pues hemos visto y que han sido emblemáticos en ayuda humanitaria en cuanto a guerras que se encuentran en conflictos, bueno, bélicos, exactamente? ¿Cómo se determina esto? Bueno, la ayuda humanitaria más, o sea, vamos a decir, de mayor movilización, o la que Naciones Unidas determina como el L3, requiere de una serie de requisitos. Si hablamos de una ayuda humanitaria similar para el caso parecido a Venezuela, por ejemplo, con el tema del hambre, se requiere de unos estándares donde el 30% de la población esté en un caso de desnutrición grave, donde aproximadamente 2 por cada 100.000 habitantes mueran diariamente por hambre. O sea, podemos comprender que la situación de Venezuela, si bien es grave, no está todavía dentro de los estándares de lo que Naciones Unidas considera una emergencia que requiere una movilización internacional completa de capacidad y de organismos internacionales múltiples para atender a la emergencia. Entonces ahí es donde vemos la diferencia, porque acuérdense que cuando llevamos un caso muy grave de desnutrición, no solo se trata de enviar comida, porque la gente que está gravemente desnutrida no puede empezar a comer inmediatamente, sino se trata de toda una atención médica y una movilización de infraestructura médica, de suero, de insumos que requiere de personal especializado y capacitado para atender a esas personas en esas emergencias tan graves. Entonces es ahí cuando Naciones Unidas dice, ok, esto es una emergencia L3, vamos a mandar muchísimo más personal, vamos a hacer una oficina permanente, vamos a hacer una operación formal dentro del territorio. ¿Qué implica una ayuda humanitaria, Leonor? En principio la ayuda humanitaria va a depender. Si es una ayuda humanitaria de parte de naciones completamente voluntario y bilateral, puede ser el envío de cierto personal especializado para ayudar en unas determinadas emergencias, como el envío de alimentos y medicamentos específicos. Cuando ya se trata de una intervención mucho más grande de Naciones Unidas generalmente no es el que, vamos a decir, busca los insumos y los alimentos, sino que Naciones Unidas, a través de los fondos y de las donaciones que les hacen los países miembros, ellos recaban los insumos y lo que hacen es distribuirlos y establecer un plan o proyecto de distribución que sea dirigido a las personas que estén en la más grave situación de emergencia. Es decir, si se hace una intervención humanitaria de una escala tan grande que implique que se involucre Naciones Unidas a un nivel regional o a un nivel global, es decir, L2 o L3, estamos hablando de que se van a establecer unas especies de campamentos donde van a tratar de asistir a las personas que estén en las más graves situaciones de desnutrición y de enfermedad. En la próxima parte vamos a tocar el tema legal, cuáles son los parámetros y también el caso Venezuela, porque pues en nuestro país en los últimos meses el tema de apertura de un canal humanitario o la solicitud de una ayuda humanitaria ha sido muy reiterativo por parte de personalidades políticas, de la sociedad, médicos y también pues la Asamblea Nacional, la Comisión de Política Exterior ha sido muy también reiterativo con este llamado de la ayuda humanitaria y este tema lo vamos a estar conversando en la próxima parte. Vamos a incluir dentro de nuestros invitados al presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera. Ya regresamos.